tal, hermanos? Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a una transmisión de parte de nuestra iglesia Divino Redentor de Francisco y Madero. ¿Y qué les parece si comenzamos a alabar a nuestro Dios con un par de himnos y después damos lugar al compartir de la palabra de Dios? Vamos a entonar Contempla a Dios. Las olas al hablar, quien contó la arena en el mar, reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. En su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Consejo al Señor, quien cuestiona lo que Él habló, quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. En su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Los clavos, el dolor, quien llevó el mal del pecador, Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. En su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey,
Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con un himno más. Vamos a entonar: Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares muy cerca Él está, siento dolores, alivio me da. Siento aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Hallo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice: tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Hermanos, así terminamos el tiempo de nuestra alabanza a nuestro Dios, y ahora vamos a pasar al tiempo de la exposición de su palabra. Muy buenas tardes, hermanos, nuevamente entrando a cada hogar de nuestros hermanos de nuestra iglesia, y es motivo para darle gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente que nos da, y que a través de los medios que estamos utilizando podemos llegar al corazón de cada hermano de nuestra congregación. Y gracias a Dios, hermanos, porque ya tenemos 2 domingos reuniéndonos en la iglesia y ha sido de gran bendición. Gracias a Dios porque ha traído un nuevo creyente este domingo, y es nuestro agradecimiento. Hermanos, preparemos nuestro corazón durante estos días que faltan para que nuevamente estemos en la iglesia para este domingo, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, pues ustedes recordarán, tenemos a las 10 de la mañana nuestro estudio de Escuela Bíblica Dominical, y terminando el estudio, pues continuaremos con la predicación de la palabra de Dios. Y hermanos, y así sucesivamente estaremos alabando también a nuestro Dios con los himnos de alabanza a Dios. Hermanos, los esperamos este domingo. Recuerden que tenemos ya reunión a las 10 de la mañana.
de la mañana con los requisitos que ya hemos establecido a través del WhatsApp. Hermanos, pues nuevamente que el Señor les bendiga y preparemos nuestro corazón para recibir esta meditación que es de gran enseñanza. Hoy estaremos viendo un tema, hermanos, que no hemos predicado durante el tiempo que tengo como pastor de la iglesia, no hemos predicado hoy, es un tema interesante. Y nuestro tema de hoy se llama ¿por qué Jesús escogió a Judas? Y es una gran pregunta, hermanos, que la vamos a contestar a través de la palabra de Dios, y cuando lo contestemos va a traer grandes bendiciones a nuestra vida. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta meditación. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, rogamos y suplicamos, Padre Santo, que Tú estés con nosotros a cada momento, Señor, que clamamos Tu nombre, Señor. Nos ayudes, Padre Santo, en todas nuestras necesidades que tenemos. Señor, nuestra súplica es que aumenta nuestra fe, Señor, para estar más cerca de Ti y poder estar orando como Tú quieres que estemos delante de Ti. Señor, bendice Tu iglesia, el Divino Redentor, y la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, rogamos, suplicamos por aquellas personas enfermas que están en lecho de enfermedad, Señor, pues que seas Tú el que los levante. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre bendito y precioso de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, hermano, ¿sabía usted que hay preguntas interesantes acerca de la palabra de Dios? Y una de las más interesantes es esta: ¿por qué escogió Jesús a Judas? Es una pregunta muy interesante, y bueno, pues habrá algunos hermanos que se cuestionarán esta pregunta, pero yo los voy a conducir a dónde está la respuesta, y van a ver las grandes bendiciones que el Señor va a traer por esta pregunta. Y hoy contestaremos esta pregunta directamente con la palabra de Dios. ¿Y quién quiere que, hermanos, que un traicionero lo represente? Pues claro que nadie, hermanos. ¿Por qué Jesús quiso un traidor en su ministerio? Hay una gran bendición espiritual para nosotros en esta pregunta: ¿por qué Jesús escogió a Judas? Y estamos estudiando, hermanos, acero espiritual para edificar a cada uno de los creyentes de nuestra congregación. Quiero que vayan al libro del Evangelio de Juan 6, versículo 71, para leer esta lectura. Dice ahí: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Una pregunta que quiero que conteste en su corazón: ¿cuántos conocen a un joven llamado Juan? Pues tal vez muchos, ¿verdad? ¿O cuántos conocen a un niño llamado Mateo, o a otra persona llamado Santiago, tal vez a otro llamado Felipe o llamado Andrés? Pero ¿cuántos de ustedes conocen a una persona que se llame Judas? Pues tal vez, hermanos, nadie lo haya escuchado o se hayan dado cuenta, ¿verdad?, de que alguien se llame Judas. Pero, hermanos, un día en la vida existió una madre que tuvo en sus brazos a su bebito y lo besó a ese bebé y llamó a ese bebé Judas, y ella lo amó con todo su corazón. Pero ahora el nombre de Judas, hermanos, es un nombre de infamia, de deshonra, es el nombre de la traición, y aún así Jesús escogió a Judas. Quiero que vayamos al libro de Juan nuevamente, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 63 al 71, y vamos a dar lectura de la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, hermanos, Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní o jardín de Getsemaní, orando y sudando gotas de sangre. Está en angustia con sus discípulos y están dormidos porque no pudieron velar ni siquiera una hora con el Señor. De repente, hermanos, aparece por ahí un ruido, se escuchan susurros, se escuchan pasos lentos, antorchas encendidas, resonar de armaduras, y ese lugar secreto ahora está lleno de gente. Son sacerdotes, sus ojos están llenos de odio y enojo, y de esa muchedumbre sale un hombre, y su nombre es Judas, y sale con una sonrisa malévola en su rostro, pero no puede esconder en su rostro la traición. Le da un beso en la mejilla y con labios llenos de hipocresía saluda al maestro diciéndole: salve, maestro. Bueno, ese beso debió haber quemado como un carbón del infierno, hermanos. Era el beso de la traición, era el beso de la muerte. ¿Cómo sucedió todo esto? Fue para Jesús una sorpresa. ¿Era Jesús un mal juez de carácter humano? ¿Cometió Jesús un error? La Biblia dice que Él lo ha hecho todo. Dice en Marcos 7:37, Jesús nunca cometió el error exactamente a plenitud lo que estaba haciendo cuando escogió a Judas. Hermano, Jesús nunca pecó. Y Él lo que hizo, lo hizo correctamente. Y la pregunta, hermanos, ¿por qué lo escogió? ¿Por qué usó un traidor en el ministerio? ¿Por qué quería que un sucio delator lo representara? ¿Quién quiere que un hombre así en su grupo sea un traicionero? Y una buena pregunta, pero también hay una buena respuesta y una palabra de advertencia que va a encontrar en la respuesta. Una respuesta, una pregunta, una palabra que va a encontrar ahí va a ser una palabra de seguridad y va a encontrar también una palabra de consuelo. Hoy deseo compartir con ustedes, hermanos, cuatro pensamientos que nos van a enriquecer bastante, hermanos, en el conocimiento de la palabra. Y quiero que usted vea la lección acerca de la hipocresía religiosa y la necesidad de la verdadera salvación. Quiero que vayamos a Juan 6:64. Y dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba de entregar. Hermanos, al mirar a nuestra congregación, Él sabe que hay quienes son los verdaderos creyentes, hermanos. Y Él sabe la diferencia. Hay algunos de nosotros aquí sentados que llevan a cabo todos los rituales y se ven como todos los demás. Pero hay una línea, hermanos, que divide a las personas hoy. Los que creen y los que no creen. Él está hablando del creyente intelectual. La palabra creer significa confiar de todo corazón y Jesús supo quién confiaba en Él. Si usted no confía en Él, no es salvo porque la Biblia dice en Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la palabra de advertencia, hermanos.
porque hay muchos que están en la misma posición que Judas estaba. Y verá, Judas tenía buena apariencia, aparentaba ser como los demás. Si usted lo hubiera visto, hubiera dicho, qué gran tipo es este Judas. Tenía a la sociedad correcta porque se codeaba, hermanos, con los otros 11. Es una buena compañía porque también pasó 3 años y medio en el mejor seminario del mundo, estudiando con el Señor Jesucristo y aprendiendo los hechos, oyendo a Jesucristo hablar. Y no solo tenía la asociación correcta, sino que tenía buena reputación. En la última cena, dice ahí la Biblia que Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos no respondieron y se decían, yo sé quién es, pero hermanos, permítanme decirles cuánto confiaba Jesús en Judas. ¿Sabe qué trabajo tenía Judas, hermanos? Pues era el tesorero de ese pequeño grupo de discípulos del Señor. Y cuando usted elige a un tesorero en su organización, en su grupo, en donde se encuentre, es porque usted ha depositado su confianza en esa persona. Dice la Biblia que era el hombre que tenía la bolsa con el dinero. Para ser tesorero no se pone cualquier persona. Al grupo tiene que escoger a la persona a la que más se le confía. ¿Y a quién hace usted tesorero, hermanos? ¿Verdad? ¿A quién hace usted tesorero? ¿Sí? Pues a la persona que tiene la mayor apariencia externa de integridad, al que respeta más. Jesús escogió a Judas para ayudarnos a entender la hipocresía religiosa y la necesidad de la verdadera salvación. Y el segundo punto que quiero que aprendan no solo una lección de hipocresía religiosa, hermanos, sino también la necesidad de la salvación, sino también hay una lección que involucra la soberanía divina y la fiabilidad de la palabra de Dios. Veamos Juan 6:64 y veamos qué dice la palabra de nuestro Dios. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Jesús sabía, hermano, Jesús es omnisciente, es soberano, Él conoce todas las cosas. Y vamos a Juan 13:18 y mire lo que dice este texto. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y Jesús está citando en el Antiguo Testamento el Salmo 41:18, donde dice, aún el hombre de mi paz en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas tuvo una opción, hermanos, tuvo una opción. Y Judas no fue obligado a traicionar a Jesús. Dios le dio una opción y Dios quería que se salvara. Jesús lo amó, Jesús lo hubiera perdonado y Jesús lo hubiera salvado. Si eso es verdad en todo, entonces ¿cómo se profetizó lo que haría? Ya hay algo, hermanos, que Dios no puede hacer y es aprender algo. Y piénselo, Dios no puede aprender nada de Él. Lo sabe todo como puede ser omnisciente. Y Dios sabía exactamente lo que Judas iba a hacer antes de que lo hiciera. Y Judas tenía una opción rotundamente, hermanos. Dios lo sabía. Si Dios lo sabía antes de la creación, si Dios le dio una oportunidad, sí, es algo increíble, hermanos. Dios conoce nuestro andar, nuestro caminar. Y Dios nos da una opción y nos hace una advertencia y nos da una oportunidad, hermanos, para que nos volvamos a Él. Y bueno, la responsabilidad humana y la soberanía divina. Usted y yo moramos en el tiempo, hermanos. Y Dios mora en la eternidad, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y son todos iguales para Dios, hermano. Hay una palabra de advertencia. Cuidado con la hipocresía religiosa.
Hay una palabra de seguridad, que nada está fuera de su control, nada. Y ahora Dios sabe exactamente todo lo que pasará. Y le diré algo, amigo, estamos en los que triunfan. Jesús reinará donde el sol termina su jornada. Su reino se extiende de costa a costa hasta que la luna no se ponga ni mengüe más. Y la tercera acción o tercer pensamiento que quiero decir, hermano, que aprendamos no solo la acción de la soberanía divina y la fiabilidad de la Escritura, sino también la responsabilidad personal y la tragedia del pecado, hermano. Dijimos que Judas era responsable por lo que él hizo, y la Biblia nos dice claramente que Judas era un ladrón. Veamos lo que dice Juan 6:64. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Y dice ahí el versículo 70, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas, hermanos, era un ladrón. Traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. El pecado lo engañó a Judas, y después de que entendió lo que él había hecho, cuando se dio cuenta de que había sido engañado por el pecado, la Biblia dice que fue con los principales sacerdotes y a los ancianos y les devolvió las monedas y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Lo que había hecho permanecía en su mente como un velo de muerte, carcomía su conciencia y lo llevaba a la desesperación. El pecado lo engañó, y el pecado promete mucho, pero paga poco. Decía un pastor, hermanos, que puede comerse usted el maíz del diablo, si quiere, pero el que lo ahogará con la tusa, ese es lo que le pasó a Judas. Sabroso es el pan de mentira, pero su boca está llena de cascajo. Su pecado lo engañó y el pecado lo engañará a usted. Pero Dios le dio a usted una opción. Le dio a Judas una opción. Y Dios sabía que escogería, mas no obstante él tenía una opción y fracasó. Él murió y fue al infierno. Él fue a su propio lugar. El pecado lo engañó, el pecado lo destruyó y el pecado lo condenó. Y por último, hermano, quiero que veamos la tragedia del pecado, sino también la seguridad del creyente. Alguien de vez en cuando me dice: oiga, hermano pastor, una de las razones por las cuales que yo no puedo creer en la seguridad eterna es el caso de Judas. Y Judas perdió su salvación. Judas nunca la tuvo, la salvación, hermanos. Judas nunca fue salvo. Y la Biblia dice en Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Quiero decirles, hermanos, que existe una gran diferencia entre Judas y Simón Pedro. Y veamos ahí Juan 6:67. Y dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ahora nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y había dos categorías ese día, hermanos. Judas, exteriormente religioso, pero nunca había nacido. Nunca había tenido un nuevo nacimiento. No había nacido de nuevo. Y Simón Pedro, ordinario, tropezador, pero creía y Dios lo guardó. Vamos a Juan 6:37, hermanos, para que veamos lo que dice este pasaje. Y dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera.
Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vosotros, padres, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y ese es Jesucristo, hermanos. Tenemos que creer en Cristo Jesús. Él sabe realmente si creemos o no creemos. Y un día, hermano, estaremos ante ese tribunal frente al Señor. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:10 que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo cuando estuvimos en la carne y lo que hayamos hecho, bueno o malo. Todos vamos a comparecer. Hermanos, quiero decirles que algo que usted necesita, poner su fe donde Dios ha puesto sus pecados. Y lo vuelvo a repetir, hermano, usted necesita poner su fe donde Dios ha puesto sus pecados, en Jesús. Ahí usted necesita y yo necesitamos poner nuestros pecados. Hermanos, pues espero que en estos días que está por terminar la semana, ustedes puedan meditar en esta lectura bíblica que hemos hecho. Y no hemos creído, hermanos, si vivimos en una hipocresía religiosa, haciendo creer a los demás que creemos en Cristo, pero Dios lo sabe, porque Él nos conoce, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, y bonito fin de semana tengan todos ustedes.